Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas. Continuando con el tema del adulterio, el día de hoy vamos a conocer las consecuencias de este pecado sexual y cómo salir de él. El día de ayer les recomendé que si tenían la oportunidad de leer el capítulo 6 del libro de Proverbios, lo hicieran. Hoy quiero retomar de los versículos 32 al 35. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No tendrá respeto a ninguna redención, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Estos versículos nos deben hacer considerar las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, pues nada bueno describen. Por lo tanto, debemos tener en mente que los adúlteros no podrán jamás salir bien librados. Así como les mencioné que la fornicación tiene consecuencias físicas, emocionales y espirituales, para el adúltero ocurre igual, y estas implicaciones o repercusiones son tanto temporales como eternas. Acabo de leer estos versículos que tan claramente nos dicen que quien comete este pecado se afecta a sí mismo. Así es que tenemos que la persona adúltera se autodestruye, atrae la ira de Dios sobre sí por haber roto el pacto del matrimonio y tener en poca estima a su cónyuge. Arrastra tras de sí una vergüenza por el resto de su vida, ya que todas las personas a su alrededor se enteran de su conducta y su reputación quedará arruinada. De igual manera, se expone a un alto riesgo de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. Además, la muerte les es más próxima no solo por el peligro de padecer una enfermedad que sea mortal, sino también porque puede sufrir la reacción de un marido celoso. Una consecuencia más es que de no arrepentirse, no podrá heredar el reino de los cielos. Todo esto que les mencioné está dicho en otras palabras y de manera resumida en Proverbios 5, versículos 21 al 23. Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por la grandeza de su locura. Lastimosamente, el pecado de una persona adúltera no solo trae ruina sobre sí, su pareja queda totalmente destruida, devastada. Ahora el esposo o esposa, según sea el caso, tiene que lidiar con sentimientos de amargura y odio por la traición e infidelidad. Hay soledad, desesperación, incertidumbre, desconfianza, impotencia, dolor, desconsuelo, angustia, tristeza y una gran cantidad de lágrimas derramadas. La persona traicionada no encuentra alivio en nada ni en nadie y casi siente que está experimentando la propia muerte. Todas estas heridas que se han sembrado en el corazón traen vergüenza a quien ha sufrido la traición del ser amado, pues también es señalado por los demás y esto agrava o imposibilita la falta de perdón. Pero, ¿quiénes más resultan heridos por los adúlteros? Dolorosamente, los hijos de los infieles son terriblemente dañados. El dolor que llega a formarse y acumularse en su corazón porque el papá o la mamá se fueron con otra persona es algo que casi nunca llega a desaparecer. Los niños y niñas que se ven envueltos en una tragedia familiar de esta índole crecen llenos de odio, rencor, amargura o resentimiento. Lo peor es que como todo el núcleo familiar e incluso los parientes cercanos han sido afectados, es muy poco probable que alguien les preste atención y piense en ayudarles. Lo que es más, en la mayoría de los casos se ignora su sufrimiento, pues erróneamente se cree que ellos no se dan cuenta o que simplemente, por ser pequeños, no les afecta. Pero al ser desatendidos y experimentar el rechazo y la soledad, muchos de estos pequeños se relacionan con malas compañías o caen en vicios y adicciones
que terminan por destruir sus vidas o, en el mejor de los casos, repiten los patrones de conducta que aprendieron de sus padres, es decir, terminan siendo adúlteros. En conclusión, la persona que estando casada mantiene relaciones sexuales con otra, no solo destruye su propia existencia, sino también arruina a su familia, trayendo vergüenza a todas las áreas de su vida. Daña a la Iglesia, afrenta al Evangelio, al nombre y a la obra de Jesucristo. A esto se suma el desequilibrio económico que puede llevar a la familia entera a la pobreza e incluso a la miseria en muchos de los casos, ya que hay quienes llegan a perder el trabajo por una relación extramarital, o bien los ingresos tienen que ser repartidos si producto de esa aventura existen otros hijos de por medio. Todo esto y otras cosas más nos dejan ver que los daños que causa la infidelidad por parte de uno o a veces de ambos esposos son incalculables. Ahora bien, hay una pregunta que tal vez toda persona que se encuentra en una situación de infidelidad se ha llegado a hacer al menos en algún momento de su vida. ¿Cómo salgo del adulterio? Hay varias cosas que debemos saber. Primeramente, que Dios perdona esta práctica. Ya hemos leído lo que dice 1 de Juan 1:9 y también el apóstol Pablo nos recuerda en 1 de Corintios 6:11 que Dios nos lava, nos santifica y nos justifica en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el pasaje de la mujer adúltera descrito en los versículos 1 al 11 del capítulo 8 de Juan, los escribas y fariseos llevan ante Jesús a una mujer adúltera. Al final de este relato, él le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Pero para que esto ocurra, no se debe encubrir el pecado. Se debe tener un arrepentimiento sincero y verdadero ante Dios, presentarse ante Él con fe, confesarle la transgresión y pedir que perdone la vileza que se cometió. También orar constantemente a fin de obtener la ayuda para apartarse y huir de cualquier tentación. Si quien adulteró empieza a batallar con pensamientos impuros o a tener la tentación de volver a la vida que llevaba, debe recordar que Cristo nos mostró la forma de salir del pecado. Podemos en cualquier momento acudir a ese trono de gracia y encontrar la ayuda que necesitamos. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Otro personaje bíblico involucrado en este pecado fue el rey David, quien no solamente cometió adulterio con Bathsheba, mujer de Uría Eteo, sino que además, actuando cobardemente, hizo que lo mataran. Ambos hechos eran considerados hasta cierto punto como una práctica común en aquella época y entre esos pueblos de Egipto, Moab, Babilonia y Edom. Sin embargo, para Dios sí eran pecados graves. Este hombre, a pesar de su condición de rey y de ser un siervo de Dios, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. En el Salmo 32, versículos 3 y 4 es mostrado su sufrimiento y su sentir. Este hecho registrado en la Biblia, además de mostrarnos las múltiples consecuencias para David por estos pecados, nos lleva a entender el Salmo 51 que él mismo escribe y que es la confesión de su iniquidad. Este varón descrito conforme al corazón de Dios no fue un hombre perfecto. Es hasta que el profeta Natán le hace ver su perversidad que él toma conciencia y convicción de su flaqueza, y una vez que reconoce su maldad, implora por compasión y clemencia ante Dios. Si tú conoces esta historia, me parece importante destacar que David pecó contra Bathsheba, contra el marido de ella, contra su propia familia, contra la sociedad y la nación de la cual era rey. Pero lo más importante y grave de todo esto es que pecó contra Dios. Y esto es lo que debemos entender. Todos nuestros pecados siempre son contra Él. Y David tuvo que sufrir por el resto de su vida las terribles consecuencias de su pecado. Quien quiera que esté pasando por esta situación debe saber que sin importar si ya es salvo o aún no, Dios perdona todos los pecados, aún el peor que puedas pensar que existe. Y esto es porque la obra redentora de Cristo en la cruz es más que suficiente.
pero debe haber un lamento, una pena profunda, un dolor auténtico por los pecados cometidos. Debe haber confesión y no solo la convicción de apartarse, sino la puesta en práctica de dicha convicción, pues debe haber evidencias de un verdadero cambio. También es recomendable que quien traicionó a su cónyuge, si es cristiano, acuda con el pastor de su iglesia si es hombre, y en el caso de ser mujer, hable también con él, pero en compañía de la esposa de éste, a fin de que reciba consejos sobre este asunto. Sumado a esto, debe pedir perdón a su esposo o esposa y luchar por recuperar su matrimonio, aunque debe saber que esto va a ser tremendamente difícil y tal vez para algunos casos sea imposible, pero sin importar lo que la persona traicionada decide en cuanto a esto, debe darse sí o sí un verdadero cambio en la vida del que cometió adulterio. Al igual que con el pecado de la fornicación, el que ha sido infiel debe tener cuidado con lo que ve, con lo que escucha, con lo que lee, con quien habla, con quien pasa el tiempo, con quien sale. Debe renunciar inmediatamente a la pornografía, a enviar mensajes o fotografías de cualquier tipo, aún más si estas son de contenido erótico. No debe estar en contacto con ninguna expareja. En otras palabras, debe huir de todo aquello que lo lleve a ser tentado a cometer cualquier pecado. Para terminar, me gustaría que consideraras los siguientes versículos del libro de Proverbios, capítulo 5, del 15 al 20. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Una vez más reitero que cada palabra escrita por Dios no es exclusiva para los hombres, es igualmente aplicable a nosotras como mujeres. Solo basta que busques la sabiduría de Dios y entiendas lo que nos está diciendo. Aquí claramente es descrito el amor físico y sexual en el matrimonio, mismo que fue diseñado por Dios tanto para el hombre como para la mujer, para que ambos fueran beneficiados y disfrutaran de los placeres y el bienestar que éste proporciona. Si tú tienes un buen matrimonio, da gracias al Señor por él, por ese hombre piadoso que te ha dado como compañero. Goza de las maravillosas bendiciones que recibes a través de esta unión sagrada y ruega a Dios que te dé sabiduría, inteligencia y prudencia para agradar y bendecir permanentemente la vida de ese hombre que está a tu lado. Si no es esta tu situación, ruega a Dios que obre en la vida de ambos para que ese matrimonio sea restaurado y lleguen a honrarlo mediante su obediencia, respeto mutuo y amor auténtico. Por hoy ha sido todo. Si Dios lo permite, mañana continuamos con este tema. Que tengan un bendecido día y sea con ustedes la paz del Señor. Saludos. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.